Buenas, qué grato contar con su compañía en el gran debate con Adolfo Beck. Hoy, a través del canal El Ventilador. Invito a que se suscriban en El Ventilador y en el canal YouTube Adolfo Beck. También seguirnos a través de las redes sociales, en Twitter, o como dicen los muchachos, en Twitter, @El Gran Debate, en Facebook Adolfo Beck, en Instagram, TikTok Adolfo Beck. Tema del día, un tema que tiene que ver con todos los colombianos. La crisis o en qué estamos en materia de paz. El doctor Duque y mucha gente dice que es la crisis del proceso de paz, que eso quedó mal hecho. Es el tema central, hoy con dos invitados de lujo. Quiero saludar al senador, un hombre que quiere repetir, senador Verde, no es de Norte de Santander, pero es de los límites de Norte de Santander, Río de Oro. Es esa región que son costeños, que son norte santanderianos, ¿no? Pero qué grato verlo. Antonio Sanguino. Adolfo, pues muy contentos de estar aquí de nuevo contigo. Este es un programa que yo quiero mucho, en el que he estado invitado en muchas ocasiones para importantes y muy vibrantes debates sobre la agenda política nacional. Muchas gracias y por supuesto un saludo y un abrazo a todos los que nos siguen en estos canales y en estos medios. Pues está muy bien correspondido el afecto también no solo del director, sino de toda la audiencia histórica del Gran Debate y todos los programas similares. Fuego Cruzado, que fue el nombre inicial, pero con la coyuntura colombiana pues queda un poco agresivo, la pregunta de Beck, las dos caras en internet, etcétera, etcétera. Así que nuestra admiración y nuestro afecto. Muy bien correspondido. Gracias, Adolfo. Y gracias por venir. Mi saludo a Gabriel Cifuentes, un hombre joven en la política, es secretario de Transparencia del gobierno de Juan Manuel Santos, un hombre que su eje de campaña, candidato a la Cámara de Representantes en fórmula con el senador Sanguino, su eje de la paz. Así es. De la paz. Así es. ¿Lo presenté bien o mal? No, perfectamente, perfectamente. Muchas gracias por esta invitación, Adolfo. Para mí es un honor hacer fórmula con Antonio y es un honor también estar aquí en su programa. Un saludo muy especial a su audiencia. Y pues nada, demos el gran debate. Perfecto. Pues Le faltó un detallito. ¿Cuál? Ya lo iba a decir, pero yo sé que usted me va a adelantar. No solo gente de Popayán, sino hijo de una persona que es sinónimo de paz en Colombia. Él es defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, y ahora presidente de la JEF. Así es. Pues bienvenido, sí, porque aquí mucha gente depende del nombre y del prestigio de su papá. Pero en el caso suyo, usted se ha ganado su propio prestigio y también ha hecho eco de todos esos triunfos de su señor padre, esa gente buena de Popayán. ¿Usted nació en Popayán también? No, yo soy bogotano. ¿Qué tiene usted de Popayán? Mi papá, el apellido, mis abuelos son de Popayán, de San Pablo, Nariño y Popayán, y es una ciudad, es un departamento que llevo en el corazón, que llevo en el alma, y de pronto heredé la apuesta de apodos que estábamos hablando ahorita. Sí, no hay, cuando hablo de término patojos, ¿está bien? Claro que sí. ¿No es despectivo la cosa? No, absolutamente, no me ofende, a mucho honor. Es la historia de una ciudad y un departamento con un número de dirigentes y Es patojotano. Patojotano. Ve, sí. Buena, se lo acaba de inventar usted, Ese es bueno. Patojotano, mitad patojo, mitad bogotano. Así como hay cartacachaco, cartageneros y Bogotá y cachacos. Yo soy huichonato. Huichonato, mitad huicho y mitad vallenato. ¿La definición del huicho es? Es que en Ocaña le dicen a los Luis, no Lucho, sino Huicho. Y había muchos Luis en una época, y por ese giro lingüístico, los ocañeros quedaron bautizados como huichos. Los huichos. Sí. Ocaña, tierra de mujeres lindas, sí, señor. Mujeres bellas, en esa mezcla que hablamos, y gente también muy conservadora, ¿no? A mí Lucio Pavón Núñez. A mí se me perdió la belleza Lucio era ocañera, pero mi mamá era muy linda. No, las mujeres ocañeras, no quiero citar apellidos acá, pero la historia, empezando por las Ibáñez. Dígamele, nuestro amigo Simón se iba encartando en medio de esas batallas, claro. No solo las batallas que conocemos. Ahí frente al sitio en donde ocurrió la famosa convención de Ocaña, está la casa de las Ibáñez, ahora es un restaurante muy concurrido, muy famoso en Ocaña. Una historia. Pero allí todavía se sienten. ¿Se sienten los pasos? Los pasos. Y otros ruidos. Y otros ruidos de las Ibáñez. De nuestros próceres. Terminaban ahí, sí. En la casa de las Ibáñez. ¿Dejamos ahí? ¿Dejamos ahí? Dejamos ahí. Hasta ahí. Porque un amigo me decía, un historiador, dice que todos en mayor o menor grado venimos de ahí de las Ibáñez. Porque la situación se movió. Entonces se movió demasiado.
Bueno, vamos con el A lo tema. mejor no tenemos padre de la patria, pero madres de la patria. Ah, todo. ¿Entonces cuál? ¿Laureano Gómez era de Sí, Ocaña? también dicen que es de origen ocañero, de la provincia de Ocaña. ¿Lucio Pavón era de Ocaña También, o de Convención? No, Lucio Pavón Núñez era ocañero. José Eusebio Caro también. Ah, claro. Hay una tradición conservadora. El colegio importante de Ocaña es El más importante se llama José Eusebio Caro. Sí, señor. ¿Cuántos presidentes de Ocaña? No tengo en la memoria el número, pero le voy a decir lo siguiente. Ocaña en medio de la convención fue capital de la República. Claro. En medio de la convención de Ocaña. Por Ocaña pasó la historia de este país, sí. por Ocaña pasó la historia de este país, pero viene la gran paradoja. No es el caso de Ocaña, porque Ocaña notamos desarrollo también, pero el caso, por ejemplo, del Cauca y de Popayán, con tantos expresidentes, tantos líderes, y ese atraso a que han sometido, sobre todo esos municipios del Cauca, la pobreza, la violencia. Entonces uno no entiende. El problema de tierras, Se quedaron atados al pasado colonial, no dieron ese paso republicano necesario, a pesar de ser una ciudad y capital de presidentes. No hay duda. El último fue Mosquera Chaus. No, el último fue Carlos Lemos Simos. Fue después de Mosquera Chaus, sí. Sí, Carlos Lemos Simos fue presidente en la época de Samper. Samper le dio una palomita. Señor, Carlos Lemos Simos. Sí. Fue el penúltimo Mosquera Chaus, que también fue por palomita, con barco. Así es. Con barco fue Víctor Mosquera Chaus y el doctor Carlos Lemos, admirado y recordado, sí fue el último de los del Cauca. Pero viene la gran paradoja. Expresidentes, y es un departamento que no tiene la fuerza que debe tener con esa tradición histórica. Caso de expresidentes, otro. ¿Sabe cuál es el municipio, ciudad intermedia con más expresidentes? Chaparral, Tolima. Así es. Murillo Toro, Echandía, Melo. Y todo eso tiene que ver en la historia que eran cruce de caminos. Y nos salvamos de Gómez Méndez. Se salvaron de Gómez, el hijo del sastre, sí. Pero con otros representantes que yo tuve oportunidad de compartir, como el doctor Reyes Echandía, también de Chaparral, Alfonso Reyes Echandía. Pero no nos vamos a la historia, vamos al presente, que es lo importante. Si hay un sinónimo que tiene el senador Antonio Sanguino, es el de la paz. ¿Sí? ¿Se deja calificar como el senador de la paz? No me molesta para nada, incluso me siento muy cómodo y muy comprometido con esa causa. Es una causa de mi vida. Lo entiendo perfectamente y además lo viví, porque no solo como senador, sino como concejal de Bogotá. Usted dejó muy buena huella como concejal de Bogotá. Sí, eso me dicen y me siento muy contento de haber pasado por el Consejo y de haber aprendido lo que aprendí en el Consejo de Bogotá. ¿Qué está pasando con el proceso de paz, con esas críticas de organismos internacionales y demás, y con una situación muy difícil a nivel interno? Varias cosas. Primero, no fracasó el acuerdo de paz. Fracasó la paz con legalidad de Duque, que es la versión que Duque le dio a su obsesión de hacer trizas el acuerdo. Lo que estamos viendo es consecuencia de esa decisión política equivocada, que es una decisión históricamente equivocada. Porque oponerse a la paz en un país con una tradición de violencia, sobre todo en los últimos 50 años, es un contrasentido histórico. Pero además, fracasó la política de seguridad democrática 2.0 de Duque. Y lo que estamos viendo es la consolidación de 33 enclaves criminales a lo largo y ancho del territorio colombiano. Mire, estas cifras seguramente las iba a decir Gabriel, se las voy a tomar prestada un minutico, pero asesinan a un líder social cada 36 horas. En lo que va corrido del 2022 van 12 masacres. Así que es un fracaso pues, absolutamente evidente, demostrado. Y ya la Corte Constitucional acaba de decirlo. Hay un incumplimiento masivo del acuerdo de paz o un estado de cosas inconstitucional, que es un pronunciamiento excepcional y especial que hace la Corte Constitucional cuando hay hechos de extremada gravedad en la vida de la nación, en la vida del país y en el cumplimiento de las garantías constitucionales y de los derechos consagrados en la Constitución. ¿Quién está detrás de todo eso cuando usted habla de masacres? Pues hay un cruce de violencias. Yo creo que no estamos en presencia de un fenómeno contrainsurgente paramilitar como el que hubo en la década de los 90 o en la primera década del siglo XXI, en el periodo pues, del dominio paramilitar en cabeza de los Castaño. Pero efectivamente sí hay unas dinámicas de criminalización
de conflictos armados no resueltos adecuadamente. La desmovilización paramilitar derivó en las BACRIM, ¿no? Conflictos, ojo, me repite la frase, conflictos no. Conflictos armados no resueltos Eso, adecuadamente. no resueltos. Sí, no resueltos adecuadamente. O sea que usted termina sin darse cuenta criticando el proceso de paz. No, lo que estoy criticando es el incumplimiento Pero del dice acuerdo. conflictos armados no resueltos. Porque si el acuerdo se cumple plenamente e integralmente, pues se garantiza que la promesa de reconciliación que trae cada uno de los acuerdos de paz permita superar variables estructurales del conflicto. Pero déjeme complementar algo, Adolfo. Sí. Es que la paz no se decreta, la paz se construye y es un proceso. Y este gobierno, de una manera cínica, desfachatada, y creo que hay que decirlo sin pelos en la lengua, le ha mentido al país. Le ha mentido al país porque las cifras no responden al discurso y a esa doble moral que pretende abanderar el presidente Iván Duque. Y hoy, Adolfo, la JEP y todas las instituciones del Acuerdo de Paz recibieron un respaldo unánime. No es la primera vez que lo hacen, del Consejo de Seguridad. Hace pocos meses estuvo el secretario general de las Naciones Unidas apoyando el proceso de paz. Estuvo el fiscal de la Corte Penal Internacional cerrando por primera vez una investigación de 17 años por los resultados que está dando la JEP. Y yo le quiero responder otra cosa. Es que la violencia en el campo y la violencia que no hemos logrado cerrar se debe a esa ausencia del Estado que advirtieron los acuerdos de paz y que se trató de corregir. Este gobierno lo que ha hecho es aplicar de manera selectiva los puntos que políticamente le convienen. ¿Qué dejaron por fuera, Adolfo? La restitución integral de las tierras, el punto de participación política, el problema de la sustitución de los cultivos ilícitos. El senador ya lo estaba señalando. Solo en el 2022, cada 2.3 días, atención, cada 2.3 días se comete una masacre. Sí, pero yo no quiero ser de abogado del diablo, pero sí quiero tratar los temas con equilibrio. Ausencia de Estado no es un tema particular de este presidente. No. Ausencia, un antecedente de que hay que mirarlo con todos sus bemoles. El plebiscito. Sí. ¿Qué pasó en ese plebiscito? No, pero es que, Adolfo, aquí nos han metido una mentira, pero esto hay que decirlo. Pero vamos con realidades. Con realidades. ¿No podemos tratar como una realidad histórica el plebiscito? Por supuesto. Lo que se omite es lo que pasó después del plebiscito. Sí, pero entonces... Después del plebiscito, Adolfo, lo que pasó es que hubo un cónclave, donde todos los puntos que fueron presentados por el no, el 97% de los puntos, y eso está registrado, está abierto a la información pública, fueron acogidos, incluyendo la incapacidad de la JEP de investigar a particulares, que es lo que hoy tiene salvado a José Félix Laforí. Después de que acordaron un nuevo pacto, que se llama el Pacto del Teatro de Colón, no solo el Congreso ratificó lo que se había acordado en esa mesa, sino que la misma Corte Constitucional en una sentencia hito dijo, eso que se acordó cumple con los requisitos del proceso, cumple con la Constitución, y además es que nuestro artículo 22 de la Constitución dice la paz es un derecho y es un deber. Y lo que pasa acá, y esto hay que decirlo también claramente, es que se han creado unos imaginarios colectivos en una narrativa guerrerista por parte de un sector político que hoy no está de acuerdo con el proceso de paz. Y eso Adolfo, hay que decir. Escúcheme, ¿un imaginario colectivo es decir que no se perdió el plebiscito? Adolfo. No, el imaginario colectivo es decir que se le hizo trampa a los colombianos Adolfo, con el tema del plebiscito. Déjeme y le digo lo siguiente, es que los que promovieron el no, como alguna vez lo dijo el expresidente Juan Manuel Santos, no defienden el no, sino el nunca. El nunca la paz. ¿Usted cree que hay gente claro, que no quiere la paz en Colombia? Por supuesto. Históricamente. Que convierten la paz y la han convertido en la paz en un objeto de hostilidad y han convertido la guerra en una bandera política. ¿Y por qué no quieren la paz? ¿Porque la guerra es un negocio? Porque la guerra es una bandera política y es un negocio, hay que decirlo. O quienes venden armas, ¿de qué viven? Pues de la guerra. Los que despojan a campesinos. Los que viven de los grandes contratos con las fuerzas militares, ¿de qué viven? Pues de la guerra. No viven de la paz. Pero le quiero decir lo siguiente, es que además es tan fracasada la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque. Abandonó los 170 municipios, ¿no?
de municipios para ejecutar los planes de desarrollo con enfoque territorial. Escúcheme, cuando usted dice no abandono, aumentó una sola familia en el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Recibió 99.000 familias del gobierno Santos y son las mismas 99, incluso creo que hay menos. Hay 12.000 familias menos en el plan de sustitución. Pero adicionalmente, restringió el acuerdo de paz a los excombatientes, ¿no? A la reincorporación de los excombatientes, porque el discurso de ellos es que no, es que a los jefes no, es que lo demás que viene en el acuerdo no, nosotros nos vamos a ocupar de la base guerrillera. ¿Y sabe qué? Hasta en eso han fracasado, van más de 300 excombatientes muertos, que es precisamente lo que advierte la Corte Constitucional en su sentencia. pero cuando usted dice abandono, Hay el inicio de lo que fue la masacre de la Unión Patriótica, esta vez con los excombatientes de las FARC. pero es como decir, hay un sector que está todavía en el monte. Ah, no. Los que abandonaron el acuerdo, todo el peso de la ley. Claro. Pero a los que han matado, no son los de las disidencias. Concréteme la frase, abandonó los municipios, ese número de Sí, municipios. 170 municipios a su Cuando usted suerte. se abandonó, ¿qué significa? Pues que no llegó con el Estado integralmente considerado a anclarse en el territorio, a servir de mediador en la vida de la ciudadanía. Es que el Estado no solo es un ejército que ocupa militarmente un espacio geográfico, ¿no? No es la mano dura del Estado que llega además como ejército de ocupación en muchas ocasiones. Es que lleguen jueces, es que lleguen escuelas, es que lleguen colegios, es que lleguen centros de salud, es que lleguen vías, es que lleguen mercados legales sustituyendo mercados ilegales. Esa fue la vocación de paz territorial que está planteada en el acuerdo, Pero, que este gobierno no ha cumplido. Así el doctor Archila haga ruedas de prensa todos los fines de semana, los hechos Bueno, y las cifras son tosudas. avancemos. Entonces, ¿cuál es la salida para superar este bache? Incumplir el acuerdo. Cumplir el acuerdo es voluntad política. Adolfo, es que le explico, el acuerdo es como un reloj suizo, donde cada uno de sus puntos es un engranaje del otro. Este gobierno lo que ha hecho es seleccionar esos puntos que le son menos incómodos en su política y abandonar el resto del andamiaje que pretendía avanzar el acuerdo. Y le voy a decir algo más como abogado. Es que los acuerdos de paz no son nada más ni nada menos que la reglamentación de la Constitución del 91. ¿O es que acaso López Pumarejo en el 36, en el acto legislativo 01, no decretó la función social de la tierra? Ese es el punto 1. Es que, Adolfo, en Colombia solo el 5% de la tierra está escriturada. Eso se sabe. Con Y 8 la millones. inequidad en Colombia es de las más altas del mundo, Por eso eso. se sabe. Y No entonces- puede existir, eso no es viable una sociedad con esa inequidad y que quedó ahora presente con motivo de esta crisis de la pandemia. ¿Y qué trae el acuerdo? Dice, hay que hacer un catastro multipropósito, hay que definir de quién es la tierra, de dónde viene, a quién le pertenece. En un país donde el 86% de las víctimas son desplazados, Colombia es el país con mayor número de desplazados en el mundo. En el mundo, el conflicto es agrario. ¿Y sabe qué es de acabo justicia social. de decir las Naciones Unidas? Perdóname, Gabriel, que el año pasado hubo 72.300 desplazados, 200% más que los desplazados que hubo en el año 2020. Esa es la paz Sí, con legalidad. Esa es la paz con legalidad de Duque. Nosotros tenemos que unir este país y tenemos que buscar la paz, concretar la paz. Es el gran anhelo histórico de los colombianos, pero también tratando los temas con objetividad. Desplazamiento no es un tema particular histórico de Duque. Ausencia de Estado en un sector muy amplio de la población es un tema particular de Duque. Entonces, Pero tiene razón, Adolfo, pero aquí teníamos una hoja de ruta. Aquí teníamos un marco normativo, un marco institucional y la falta de voluntad política, pero es que esto lo ha dicho las Naciones Unidas, esto no lo estamos diciendo nosotros, lo ha dicho el Instituto CRO, que es el que está midiendo el avance de los acuerdos de paz. El punto 1, que es de la reforma rural integral, en este gobierno no ha alcanzado las metas ni del 15%. No, el de lo que único habíamos proyecto de ley que presentaron en desarrollo del punto 1 fue el de especialidad agraria. Lo presentó el gobierno, hay que reconocerlo. Y el mismo gobierno lo hundió en las sesiones o en el trámite en el Congreso de la cuando República. usted habla del gobierno, habla del presidente y sus ministros y los funcionarios, pero ¿desconoce usted que es congresista la actividad del Congreso de la República en este tema? Pues es que lo único que hemos hecho en el Congreso de la República en estos 4 años de Duque es tapar goles y cazar micos. Pero Y eso- evitar que destruyan el acuerdo. Pero eso- Porque el presidente Duque, ¿no? Su amigo el presidente Duque, yo creo que usted está un poco acudiendo
a su amistad. Y eso no estoy acudiendo y eso le hace a perder, pesar que y quiero eso- decirle y una eso- cosa, y eso él le- me elevó a la categoría Claro. que el hombre que les dio la alternativa fui Bueno, yo. La primera bueno. vez que estuvo él en Le hace. No, pero, no, pero, y- pero para en lo Duque, personal- pero para Duque es más importante Uribe que Adolfo Beque. Eso No, sí, y venga es la que pena. no me interesa. A mí me Bueno, interesa es que le vaya bien al país. pero venga, no, venga, le no digo. recurra a ese tema de que yo venga, soy... le digo, el presidente Duque se echó un año de su agenda legislativa, su primer año, en una obsesión. Hacer trizas la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz. Doctor Duque, doctor Uribe, yo puedo ser muy amigo en lo personal, soy amigo del presidente Duque, pero no he tenido ningún contacto ahora de que esté en la presidencia, pero no vengo a defender aquí, yo no soy defensor de oficio del presidente Duque. Y usted me saca eso, y quiero decirle que usted, que me conoce históricamente, primero la objetividad y la imparcialidad. Y Pero- si se, No, Adolfo. Yo para sumar algo a lo que dice el senador, tenemos que tener también en cuenta que el Congreso que se eligió en el 2018 es un Congreso afín a las políticas del gobierno. El Partido Verde estuvo en la oposición, es decir, que obviamente esa intención de hacer trizas la paz, como se ha llamado coloquialmente, iba alineada también con los intereses de un Congreso. Usted me quitó el espacio para la pregunta. Eso que estaba diciendo el senador Sanguino, ¿era un elogio o una crítica al Congreso? El Congreso se ha dedicado a tapar goles. ¿Un elogio o una crítica? No, nosotros en el Congreso, la oposición. Eso es diferente. Las mayorías del Congreso, salvo en la negativa a las objeciones de la ley estatutaria de la JEP, que logramos mantener la mayoría que hubo en el gobierno anterior, reconfiguró una mayoría muy estrecha, casi que por 2 votos, e impedir que esas objeciones se abrieran paso en el Congreso. Vamos a dar... Salvo en eso, es muy poco lo que han hecho esas mayorías del Congreso para cumplir el acuerdo en materia legislativa. Entonces, lo que señala el senador Sanguino es una crítica a esas mayorías del Congreso. Claro que ¿Eso sí. ¿Estoy concretando? ¿Estoy Por interpretando supuesto. bien? Sí, señor. Bueno, a ese tema vamos a seguir insistiendo con ese tema en los programas de radio, de televisión, en la pregunta de etcétera, porque es una obsesión, la gran obsesión a nivel del ser humano. Libertad y paz. Y esas dos si se unen, eso es felicidad. Estoy aquí pontificando sobre el tema. Pero puedo hacer un comentario Sí. frente a lo que usted dice, Adolfo. Yo, por el contrario, creo que en un país donde ocurren 96 masacres en un año, matan un líder social cada 36 horas y eso no marca un titular de prensa, quiere decir que nosotros como sociedad estamos Totalmente de descompuestos acuerdo. y no hemos entendido que la paz es el presupuesto de cualquier otra política. La crítica Yo es no- válida. Yo, Adolfo, no he visto al primer candidato presidencial, Amaya lo ha señalado, pero que diga hoy, de toda esa cantidad de candidatos, que diga, la paz para mí es el primer punto de la agenda política. Es que tenemos un problema. Nos olvidamos, seguimos reciclando, No, y nos nosotros- acostumbramos a la violencia. Un mea Adolfo. culpa para los comunicadores, para los periodistas. Hace parte del paisaje. Asesinan a un líder social, a un indígena y todo. No pasa nada. Eso en otro país es el gran titular del día, la gran conmoción. No. El mea culpa es de la sociedad entera, incluidos los periodistas y todo. ¿Usted sabe quién es Breiner David? Breiner David, el Es niño. un joven de 14 sí, años indígena. de la Guardia Indígena que fue asesinado. Ya, 2 días después, Y no pasó una nada. niña de 9 años asesinada. Y no pasa nada en No Colombia. pasa Estoy nada. de acuerdo. Entonces, la crítica es para todos, pero avancemos porque tenemos que presentar otros temas en el programa. Usted se presenta de nuevo como candidato. ¿Cuál es su tarjeta de presentación para esta nueva candidatura? Bueno, las luchas que hemos llevado al Congreso de la República, las luchas que han significado llevar al Congreso las demandas de los ciudadanos que se expresaron en el paro del 2019, en el paro del 2022, luchas históricas también, luchas, por ejemplo, por la gratuidad en la educación pública superior, que ahora se llama matrícula cero, luchas, por ejemplo, por reformar al ICETEX, que se convirtió en una tortura de los jóvenes y sus familias por las circunstancias de los créditos onerosos. ¿Y ya es un hecho? Pues son proyectos que están proyectos. tramitándose en el Congreso, Proyectos. pero son luchas que hemos llevado al Congreso de la o sea, República. Luchas, por ejemplo, por implementar el acuerdo de paz en todos sus puntos, por prohibir el glifosato, por prohibir el fracking, por proteger los páramos de la megaminería, ¿no? Luchas por reformar la fuerza pública en clave de derechos humanos, luchas por
combatir la corrupción también, que son los 7 mandatos de la consulta anticorrupción que hemos llevado al Congreso. Ahora, usted me pregunta, ¿y cuáles se han aprobado? Pues los resultados. Pues es que estamos en la oposición porque hay unas mayorías parlamentarias afines al gobierno que o se oponen o hunden estas iniciativas o las bloquean. Ahora queremos llegar al Congreso no para ser senador de oposición. Yo quiero ser senador de una coalición de un gobierno del cambio. Yo no quiero estar en la oposición para hacer una bicicleta estática como ha ocurrido en estos 4 años. Y para eso es muy importante el 13 de marzo, que los ciudadanos, esa indignación que expresaron en las calles, las lleven a las urnas, que se elija una mayoría distinta en el Senado de la República y ojalá en la Cámara de Representantes, y que se elija un gobierno del cambio, un gobierno con una agenda reformista, que recoja esas demandas, esos sueños, esos anhelos y esas angustias de los colombianos y las conviertan en agenda parlamentaria, en agenda legislativa y en agenda de gobierno. O sea que estar en la oposición acá significa arar en el desierto. Pues en esta ocasión ha sido bastante difícil ejercer la oposición con un gobierno absolutamente sectario y negado, desconectado con los ciudadanos, negado a las angustias de los ciudadanos. Que conoce los mecanismos del Imagínese que al presidente Iván Duque le dijeron que gobernara con un programa y él pensó que era con un programa de televisión. En medio de la pandemia, entonces se inventó el programa Prevención y Acción, ¿no? Mientras la pobreza llegó al 52%, mientras el 37% de los jóvenes desertaron de las universidades en medio de la pandemia, mientras se quebraron 509,000 pequeños negocios y 140,000 empresas. ¿Usted cuando dice afín al gobierno? Y el Congreso de espaldas. ¿Usted cuando dice afín al gobierno es mermelada? Por supuesto, pero tarrados de mermelada, ya no solo en el Congreso, sino en el Palacio de Nariño. Sí. ¿No vio? El asesor yo no he visto nada. El asesor de la doctora María Paola Correa, ¿no? Yo no he visto nada. Con ese entramado de contratos que logró armar desde el propio Palacio de Nariño, en las propias narices de la doctora María Paola Correa y del señor Iván. Repito la pregunta, ¿cuál es su tarjeta de presentación para esta candidatura? Es sencillo y es de sentido común, Adolfo. Por la paz, ni un paso atrás. Mi bandera de vida, mi bandera política, mi bandera como ciudadano es y será siempre la paz, pero no la paz simplemente de los acuerdos. Es una paz con P mayúscula. Esa P mayúscula. Ojo con la P mayúscula, que aquí la han utilizado mucho en otras cosas. Ojo con la P mayúscula. Y hace falta otra P mayúscula. Volverle la dignidad a la política con P mayúscula, porque la política hoy en día, de P minúscula, es de la politiquería. Y le quiero decir una cosa, yo tengo una obsesión. El primer proyecto de ley que voy a presentar el 20 de julio va a ser la eliminación del servicio militar obligatorio, porque es una institución anacrónica, desigual y que no se compagina con un país que tiene que comenzar a caminar la senda de la paz. Y como coincidimos también con el senador Sanguino, acá, ¿usted sabe por qué a los policías le dicen agentes? No. Porque ¿Son agentes del Estado? Porque agencian derechos, son puentes del ciudadano con el Estado. Si se rompe ese puente de confianza con la policía, se rompe el puente de confianza con el Estado. Y usted que es un hombre joven, ¿cómo pasar de la frase, de la teoría a los hechos? Pues dando el salto al Congreso. Yo vengo de ser profesor, Adolfo. Yo no he hecho... ¿Usted es profesor de los Andes? Yo fui profesor de los Andes 5 años y profesor de la Universidad del Norte 2 años, en Derechos Humanos, en Justicia Penal Internacional. Esto es a lo que yo me he dedicado toda la vida y creo que hay que trasladar la acción cívica y social a la acción política. Pregunta final, porque aquí me están haciendo señas que el tiempo se acabó. Por favor, lance aquí una promoción por su candidatura. Voten por Sanguino. Ojo con el 22 y chao Uribe. Eso es lo que nos corresponde hacer los colombianos en el 22. Y ojo con el 22 además, porque mi número en el tarjetón del verde es el 22. El 13 de marzo, si usted quiere que este país empiece a cambiar, marca en el tarjetón del Senado, donde está el girasol, una crucecita y el número 22, 22 el año del cambio para Colombia. Muy bien. Vea, yo creo que hay políticos de oficina que se dedican a firmar contratos y que promueven el clientelismo. Yo creo que hay que darle voz a las nuevas generaciones. Yo estoy dispuesto como ciudadano a dar ese paso y hacer política de calle, mirando a la gente a los ojos y recuperando la confianza. 9 de cada 10 colombianos
tiene una imagen negativa del Congreso, el mismo que tiene de las FARC. Y el Congreso va a seguir ahí. Y la política va a seguir siendo el lenguaje de la democracia. 103, Partido Verde, Cámara por Bogotá, por la paz, ni un paso atrás. ¿Pero qué puede hacer usted desde la Cámara por Bogotá? Una sola propuesta. Eliminar el servicio militar obligatorio. No, también para los bogotanos. Bueno, hablo de nuevo. Pero si usted me permite, Adolfo, sí, yo siento 3 razones para votar por Gabriel Cifuentes a la Cámara por Bogotá. Rápido, ¿qué? La paz y la paz. Muy bien, me hizo acordar del doctor Restrepo, estando en la Sociedad Económica, conformó un grupo con los jóvenes que se llamó Nueva Generación. Ahora ese grupo tiene más de 70 años. Ramiro Bejarano, Luis Guillermo Sorzano, Adolfo Vega, etcétera, etcétera. Cómo cambian los tiempos, pero sí, nuevas generaciones, nuevas generaciones. ¡Qué grato verlo! Gracias, Adolfo. Para mí también es un placer estar aquí contigo. Muchos éxitos. Por supuesto, muchas gracias y muchos Usted- éxitos también con este proyecto periodístico, siempre caracterizado por la independencia, por el rigor Todas las y opiniones. por el picante Claro. que le pones Todas tú a las este debate. opiniones, todas las opiniones, todos los sectores. Me gusta ese picante de aquí Muchas gracias. de Adolfo Grato y verlo. del gran debate. Gabriel, como siempre, un honor. El Lo honor. leo en sus columnas en El Tiempo, muy admirado. el Y honor en las es redes mío. sociales. También toca. Hoy en día las Por la campañas son paz. digitales. Realizamos hoy este programa con 2 representantes que realmente tienen como sinónimo esa palabra, paz. El senador Antonio Sanguino y el candidato a la Cámara, Gabriel Cifuentes, columnista del Tiempo. Y recordando, escúcheme, tengo que recordar a su papá, interlocutor habitual de mi programa, las épocas del gran debate en Intravisión. Señores, gracias por su compañía. No olviden acompañarnos a través de las redes sociales y seguir en este ejercicio diario. No solo la paz como objetivo, sino un mejor país. Adiós.